Zaragoza en Común no ha logrado sacar adelante el presupuesto del Ayuntamiento de la capital aragonesa. La abstención del PSOE ha permitido que salgan adelante las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos. Es la primera vez en la historia democrática de la ciudad en la que unos presupuestos caen por enmiendas a la totalidad. Marta Benedí, ¿qué pasa ahora, cuando quedan poco más de 2 meses para que termine la legislatura? El presupuesto de 2018 va a continuar prorrogado y probablemente lo haga hasta después del verano. Antes de las elecciones municipales no da tiempo a tramitar unas nuevas cuentas, por lo tanto habrá que esperar hasta mayo, hasta que se constituya un nuevo gobierno municipal y ese gobierno redacte unas nuevas cuentas. Es la primera vez que ocurre un hecho similar así en el Ayuntamiento de Zaragoza, con distintos discursos políticos, pero Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos sí que han coincidido en que el presupuesto presentado por Zaragoza en Común es irreal. El principal escollo, la deuda del tranvía, si computa o no los 189 millones de euros. Si finalmente computa ese dinero, no se podría pedir créditos a los bancos. Créditos que por valor de 32 millones de euros sí que recoge el presupuesto, que hoy se ha rechazado. Para Chunta Aragonesista, que la ciudad no tenga presupuesto es demoledor. Que es condenar a Zaragoza, a todo el tejido social, a todas las entidades, a todas las inversiones y proyectos que dependen del presupuesto municipal al ostracismo.